26, señores concejales. Vamos a dar por iniciada la sesión ordinaria número 37, convocada para el día de la fecha. Invito a la concejala Miriam Acosta a izar la bandera nacional, a los demás concejales y vecinos presentes a que nos pongamos de pie. Muy bien. A continuación vamos a poner en consideración la versión taquigráfica de la sesión ordinaria número 36. Si ningún concejal tuviese observaciones, la damos por aprobada. Pasamos al tratamiento de los puntos números 3 y 4 del orden del día. Atento que los mismos han sido revisados en la Comisión de Labor Parlamentaria y si ningún concejal tuviese observaciones, se dan por aprobados. Tiene la palabra el concejal Conrad. Gracias, presidente. Es para solicitarle tome estado parlamentario y se reserve en secretaría la nota 6742, el expediente interno 4758 C14, el expediente interno 4759 C14 y el expediente interno 4762 C14. Además, le solicito se reserve en secretaría los expedientes internos 4756 C14, 4757 C14, 4753 C14, 4733 E14 y 4752 C14. Muy bien. Toman el estado parlamentario y se reservan en secretaría los expedientes y la nota solicitada. Tiene la palabra la concejala Vigo. Gracias, presidente. Es para solicitar que tome estado parlamentario el expediente interno 4761C14, que es un proyecto de resolución cuyo asunto es solicitar al intendente de la ciudad de Córdoba la remoción del administrador general del Tribunal Administrativo Municipal de Faltas, doctor Ramón Ortega. Además, solicito se reserve en secretaría el expediente interno 4722C14, que es un proyecto de resolución cuyo asunto es solicitar al DEM convoque a personas e instituciones vinculadas a la defensa de los derechos de las mujeres a participar en el diseño del logotipo sobre prohibición de roces entre pasajeros. Hemos hecho nosotros eso. Pero lo hicimos nosotros, que es lo mismo, presidente. No, cuando me refería a nosotros, me refería a nosotros. Ah. No al bloque de nosotros, podríamos haber convocado del Consejo. Bueno, le vamos a pedir al DEM y si no lo hacemos nosotros desde acá. Muy bien. Bien, tome estado parlamentario. Mientras se haga, presidente. Lo importante quizás. Tome estado parlamentario y se reservan en secretaría los expedientes solicitados. Tiene la palabra, pero no la tiene, porque está afuera, el concejal Domino. Ah, pero no lo va a pedir. ¿No? ¿Sí? Bueno, seguimos. Después, en todo caso, seguimos con el desarrollo de la sesión. Muy bien. Pasamos al tratamiento del punto número 6 del orden del día. Ahí viene el concejal Domina. No pide, concejal, esto que está acá en la hoja guía, ¿no? El tratamiento sobre tablas no, porque... ¿Pero la reserva en secretaría tampoco? Del 4760 C14. Es el saque en una hoja. Sí. Por eso, ese, si tiene conectividad con otro expediente, yo pensaba que se iba a tratar sobre tablas. La señora secretaria me dijo que no, que tiene preferencia el otro expediente que tiene conectividad. En ese caso, tendría que ir junto por esa misma razón. Pero resérvemelo y le damos la preferencia. Perfecto, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Domina. Que es para solicitar que el citado expediente sea reservado en secretaría para mocionar oportunamente. Muy bien, se reserva en secretaría el expediente interno 4760 C14. Y toma estado parlamentario. Por si la moja. Muy bien, ahí estamos. Perfecto. Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a pasar al tratamiento del punto número 6 del orden del día,
que será leído por nuestra secretaria legislativa. Asuntos a tratar con tratamiento preferencial, comisiones de Hacienda y Desarrollo Económico, legislación social, legislación general, asuntos constitucionales, peticiones y poderes. Proyecto de ordenanza número 4683-E14. Bien, se encuentra en tratamiento el expediente interno 4683-E14. Concejal Conrad tiene la palabra. Gracias, presidente, para solicitar la vuelta a comisión del expediente interno 4683-E14. Bueno, muy bien. Vamos a poner en consideración la moción del concejal. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo. Aprobado. Vuelve a comisión el expediente 4683-E14. Comisión de Cultura y Educación, proyecto de declaración número 4727-C14. Iniciador concejales bloque Unión por Córdoba. Se encuentra en tratamiento el expediente interno 4727-C14. Tiene la palabra el concejal Conrad. El asunto de este expediente es un adhesión y beneplácito por conmemorarse el 25 de noviembre, el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer. Tiene la palabra el concejal Conrad. Gracias, presidente, para solicitarle la constitución del cuerpo en comisión a efecto de emitir un despacho y que se omita la lectura del mismo por encontrarse la copia en la banca de cada uno de los presidentes de bloque. Bien, ponemos en consideración la moción de constituir el cuerpo en comisión. Los que estén por la afirmativa, si no se expresarlo. Aprobado, el cuerpo pasa a sesionar en comisión. Voy a poner en consideración la propuesta de despacho de este expediente, el 4727-C14. Tiene la palabra la concejala Vigo. Gracias, presidente. Es para simplemente hacerme referencia al tema de manera muy sintética, pero no quiero dejar de pasar antes de poner a consideración a votar el proyecto dos o tres aspectos sobre la violencia familiar, que me imagino que eso fue lo acordado en labor. La verdad que yo ayer no estuve en labor parlamentaria, pero me parece que eso fue lo acordado. Muy breve, presidente, si me permite, antes de pasarlo a votar. Vamos, no sé cómo... no pregunto porque estoy seguro que van a decir que sí, vamos a hacer una pequeña excepción porque tratándose de un beneplácito, usted recuerde que es sin discusión o sin dar la palabra, pero como estamos con el cuerpo en comisión, si a usted les parece, vamos para adelante. Sí, antes de comenzar, presidente, y de manera muy breve, en realidad esta referencia que quiero hacer no es solamente por un simple proyecto, todos tienen la misma importancia, pero es un proyecto un proyecto de declaración, sino que esto conmemora el día, diría yo, más importante en estos 16 días de militancia sobre los derechos de la mujer y de la no violencia contra el género. Así es que en 2 minutos nomás decir que en Argentina una mujer es muerta cada 30 horas víctima de femicidio. Según la Organización Mundial de la Salud, las cifras recientes de la prevalencia mundial indican que el 35% de las mujeres del mundo han sufrido violencia de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. El 30% de las mujeres que han tenido una relación de pareja refieren haber sufrido alguna forma de violencia física o sexual por parte de su pareja. El 30%. Un 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su pareja. El femicidio es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres. Es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer, a quien considera de su propiedad. Se trata de un término político que denuncia la naturalización de la sociedad hacia una violencia sexista. Córdoba fue pionera en materia de legislación sobre violencia de género. Tal es así que en marzo del 2006 la legislatura de Córdoba sancionó la ley 9.283 de violencia familiar, que tuvo el aporte de todos los sectores comprometidos sobre esta temática. La norma definió este flagelo en 4 estadios: la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual y la violencia económica. Y creo que a partir de allí también se puso en marcha el programa de erradicación de la violencia familiar, que fue uno de los grandes pasos cualitativos en este tema. Yo les pido silencio. Me parece que
El hecho de que hable un concejal amerita silencio y el tema doble silencio. Así que le pido a los concejales y a todos quienes están en este recinto que hagamos silencio. Concejala, tiene la palabra. Años después, en marzo del 2009, se sanciona en la Argentina la Ley 26.485 sobre protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Una ley que consagra un gran cúmulo de derechos que protegen a la mujer contra la violencia de género. Los números objetivos y de todo relato épico nos muestran que la sola sanción de una ley cargada de derecho y reconocimiento no elimina este flagelo social, pero lo pone sin lugar a duda en el tapete, para poder entender lo que estamos haciendo hoy, que en realidad es nuestro reconocimiento a que este tema sea un tema de debate público, sea un tema que deje de estar en las cuatro paredes de una casa y sea tomado como un tema social por toda la comunidad. Los números evidencian que la política pública que se esté llevando adelante al respecto está dando resultados positivos. Violencia contra la mujer es la violencia ejercida contra la mujer por su condición de mujer, siendo esta consecuencia de la discriminación que sufre tanto en las leyes como en la práctica, y la persistencia de desigualdades que son razones de género. Esta violencia puede ser física, sexual, económica o psicológica, incluyendo las amenazas y coacciones dándose en los ámbitos de la pareja, la familia, el social y el de los estados, pudiendo llegar al asesinato. En 1994, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en 1999, a propuesta de la República Dominicana, con el apoyo de más de 60 países, declarar el 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hoy no podemos desconocer que los costos sociales y económicos de este problema son enormes y repercuten en toda la sociedad. Las mujeres pueden llegar a encontrarse aisladas e incapacitadas para trabajar, perder su sueldo, dejar de participar en actividades cotidianas y ver menguadas sus fuerzas para cuidar de sí mismas y de sus hijos. Son necesarios más recursos para reforzar la prevención de la violencia de la pareja y la violencia sexual, sobre todo la prevención primaria, es decir, para impedir que se produzca el primer episodio. Entre los factores de riesgo de comisión de actos violentos cabe citar un bajo nivel de instrucción, el hecho de haber sufrido maltrato infantil o haber presenciado escenas de violencia en la familia, el uso nocivo del alcohol, actitudes de aceptación de la violencia y las desigualdades de género. En entornos de ingresos altos, hay ciertos indicios de la eficacia de los programas escolares de prevención de la violencia de pareja o violencia en el noviazgo entre los jóvenes. Hoy la violencia de género entre nuestros jóvenes está absolutamente naturalizada. En los entornos de ingresos bajos aparecen como prometedoras otras estrategias de prevención primaria, como la microfinanciación unida a la formación de igualdad de género, las iniciativas comunitarias dirigidas contra la desigualdad de género o aquellas que tiendan a mejorar la comunicación y las aptitudes para las relaciones interpersonales. Las situaciones de conflicto, posconflicto y desplazamiento pueden agravar la violencia y dar lugar a nuevas formas de violencia contra las mujeres. Para propiciar cambios duraderos, es importante que los estados en sus distintos estamentos promulguen leyes y formulen políticas que protejan a la mujer, que combatan la discriminación de la mujer, que fomenten la igualdad de género, sobre todo empezando por el trato, y que ayuden a adoptar normas culturales más pacíficas. También debemos considerar el abordaje integral de las consecuencias de la violencia y las necesidades de las víctimas y supervivientes. Ello requiere una respuesta multisectorial y creo que allí reside la estrategia, en un compromiso asumido por todos los actores sociales, pero donde sea el Estado quien ocupe un rol fundamental.
Es a partir de estos indicadores, señor presidente, que solicito la aprobación del presente proyecto, el número 4727, que no solo declara la adhesión y beneplácito del Consejo Deliberante al haberse conmemorado el 25 de noviembre, el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer, sino que plantea y reafirma no solamente los derechos de las mujeres de ser tratadas en igualdad y en las mismas condiciones, sino reafirma el compromiso de este Consejo Deliberante de sacarle tarjeta roja a los violentos, desde el trato hasta las actitudes como las que acabo de marcar. Muchísimas gracias, presidente, por la oportunidad de poder fundamentarlo. Gracias. No, por favor. Concejala Romero, estamos con el cuerpo sesionando en comisión. Ergo, todo el que quiera hablar podrá hacerlo, porque con respecto a eso nosotros no hemos dicho nada, más allá del tema de que se trate. Así que, concejala Romero, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Simplemente también para, lógicamente, adherir al beneplácito por la lucha contra la violencia de género, la violencia que sufren hoy en día las mujeres en la sociedad, y también para hacer una reflexión acerca de que, desgraciadamente, los números, si bien se ha hecho un gran trabajo, se lleva adelante un gran trabajo a nivel provincial, a nivel nación, pero desgraciadamente los números siguen siendo muy negativos para nuestra sociedad. Desgraciadamente la provincia de Córdoba el año pasado, según una estadística que también, ese es otro tema para lamentar, ni la provincia ni la nación mantienen un registro en cuanto a los feminicidios que existen en nuestro país, en la provincia de Córdoba. Simplemente este registro debe ser recabado a través de los medios periodísticos que se van acumulando y distintas organizaciones lo van realizando voluntariamente. Me parece que mal puede la provincia tener un presupuesto, o los estados provinciales, nacionales, si no tienen un registro acerca de cuál es la verdadera o la problemática en cuanto a las muertes de las mujeres a causa de violencia de género. Estos son los números que lamentamos año a año en nuestro país y en nuestra provincia. Me parece fundamental instar desde el lugar en que nosotros estemos para que se dejen tal vez muchos programas o muchas palabras que suelen ser muy lindas, pero vacías de contenido y vacías de presupuestos, básicamente, para poder abordar la problemática que hoy aqueja a una sociedad que cada vez ve con más preocupación la problemática en género. Es fundamental que todos los estados puedan trabajar en conjunto y dejar las diferencias políticas de lado. Es fundamental que tanto provincia, nación y municipio se pongan de acuerdo para llevar adelante políticas en cuanto al género, para así, y una vez por todo, empezar a eliminar. Cuento simplemente una anécdota que me llega por mi hermana, que es docente y que ella trabajaba en las escuelas de Villa Libertador, donde los niños muchas veces sufrían violencia, sufrían o presumían que habían sufrido abusos y tenían un número hacia dónde llamar, pero no sabían cómo abordarlo al tema y saber que muchas veces esos niños a los cuales se podía llegar a denunciar iban a terminar en lugares indignos como fue la Casa del Niño, donde sufrieron abusos. Eso también es abandono por parte de la provincia durante años, donde ha mirado para otro lado y donde no ha destinado los recursos necesarios para abordar esta temática, que no es ni más ni menos que la violencia que sufren las mujeres y los niños. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Concejala Almada, tiene la palabra. Gracias. Bueno, como bien se dijo aquí, el 17 de noviembre de 1999, a través de la resolución 54-134, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer y ha invitado a las organizaciones internacionales, los Estados miembros, las organizaciones de la sociedad civil, que en el marco de esa fecha desplieguen acciones para sensibilizar y desarrollar la conciencia acerca de la violencia de género. También no podemos dejar de traer a esta consideración otros instrumentos internacionales específicos de los derechos de la mujer,
como la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como la CEDAW, la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención Belén do Pará. Estos instrumentos reconocen como principios fundamentales la vida humana, la igualdad, la libertad, la dignidad y el derecho de vivir en paz. La fecha elegida también tiene una honda significación histórica y simbólica: el brutal asesinato de las hermanas Mirabal, por orden del gobernante de la República Dominicana, Rafael Trujillo, como castigo a su activismo político. Hay muchas percepciones para problematizar la violencia de género que pueden darse en el espacio público o privado, pero siempre tienen en común como factor de riesgo el solo hecho de ser mujer, y esta situación de vulnerabilidad posibilita desde la coacción, la privación arbitraria de la libertad o hasta la pérdida de sus valiosas vidas. Y sus consecuencias también pueden ocasionar daños físicos, sexuales o psicológicos. La violencia contra el género y el feminicidio siguen patetizando a nivel global la mayor cantidad de lesiones y muertes que tienen como víctimas nuestras mujeres. Con otra particularidad, está distribuida socialmente en todas las clases sociales. La violencia de género es múltiple porque hay muchas violencias que están presentes en numerosos planos de la vida de la mujer: planos físicos, sexuales, laboral, económico, político e institucional. La violencia contra el género tiene sus propias características, no solo es de grado, sino también de naturaleza, ya que es más intensa, más variada, es más múltiple y mucho más compleja. Los datos oficiales de nuestro país no son una cifra más, ya que cada 3 días una mujer muere en algún episodio de violencia contra el género. Hay que descongelar esas cifras para entender cómo inundan una dramática realidad. Hay informes recientes que insisten que estas cifras se van incrementando, sobre todo en nuestra provincia, donde hemos sido testigos de la crueldad con que se han llevado a cabo varios irrepudiables feminicidios. La violencia contra la mujer reposa en una matriz cultural de siglos, donde se fraguaron patrones de sometimiento, de subordinación y una construcción de un sistema de poder donde los hombres únicamente lo detentan. Sin una vida libre de violencia, las mujeres no podemos desarrollarnos plenamente porque limita nuestra participación en la vida política, económica y sociocultural, y se agrava para aquellas cuya situación de pobreza obstaculiza su acceso a la alimentación, la salud, la enseñanza, las oportunidades de empleo, ya que todos los derechos humanos de las mujeres también son integrales e indivisibles. Finalmente, quiero acercar también una anécdota que cuando con la doctora Schutor se inauguró la casa contra los delitos integrales sexuales en la calle Rondó, ella dijo: tenemos que empezar a militar activamente para destruir esta institución, para que no haya más un niño violado o una niña violada o abusada sexualmente en esta ciudad, para vivir plenamente libres de violencia. Por eso tenemos que nosotros poner nuestra militancia para que esas instituciones sean museos y pierdan sentido en esta sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra la concejala Martínez. Gracias, señor presidente. He pedido la palabra para hacer algunas pequeñas apreciaciones con respecto a algunas dudas que planteaba la concejala Raquel Romero. En primer lugar, el tema de las cifras en cuanto a la violencia de género, si bien el Estado provincial no lo tiene bajo su ámbito, no lo tiene porque esto lo tiene la Oficina de Violencia del Superior Tribunal de Justicia. Y ese es el ámbito donde, digamos, se trabaja este tipo de registros que tienen que ver con las denuncias formales que se hacen y que luego se utilizan para generar políticas públicas. Lo otro también está vinculado a que a veces los datos no coinciden con la realidad, porque este tipo de delitos son de índole privado y sabemos que muchísimas mujeres no se animan a denunciar. Lo cierto es que el Estado provincial, el Estado nacional, el Estado municipal, tenemos la obligación de proteger a estas víctimas y también de garantizar que no haya impunidad en los casos cuando son denunciados.
Sabemos que las responsabilidades son distintas y que las medidas también, pero el Estado municipal, como brazo directo de la relación de la gente con el Estado, debe empezar a generar políticas para prevenir todo este tipo de actos de violencia. Y no solo de prevenir, sino de cumplir con las ordenanzas que ya están aprobadas, como el programa de violencia familiar que se votó en este recinto y que aún no se está aplicando. Así que deberíamos empezar por cumplir con las ordenanzas que nosotros mismos aprobamos. Pero también hay otra cuestión, que es una cuestión de cambio cultural, que esto no va a cambiar de un día para el otro. Podemos hacer un montón de ordenanzas, cumplirlas o dejarlas de cumplir, pero que tiene que ver con esta visión y este concepto de lo que es el género en el más amplio sentido de la palabra, que no quiere decir género vinculado al estereotipo de mujer, sino a la relación que debemos tener entre varones y mujeres en esta sociedad. Y sobre todas las cosas desde un punto de vista que tiene que ver con los derechos humanos de todas las personas, que debemos respetar y ser respetados de la misma manera. No es casual que el mundo en general ha reconocido estas desigualdades entre varones y mujeres y que reconoce la imposibilidad de combatir fehacientemente el tema de la violencia hacia las mujeres. Y creo que es necesario ampliar esta discusión, más allá de que en estas fechas principalmente nos sensibilizamos, que podemos poner una cinta, que podemos salir a hacer campaña en las calles. Pero debe ser una temática de preocupación diaria y deberíamos empezar a practicarla entre nosotros, que tiene que ver, como decía hace un momento, con la promoción de los valores, del respeto, de la educación, de volver a tratarse con un poco más de amabilidad, que podemos tener muchísimas diferencias, podemos pensar distinto, podemos enojarnos, pero siempre que lo hagamos con respeto, creo que esa es la forma de empezar a contagiar valores que hoy tanto necesita nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Muy bien, concejal. Perfecto. Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a poner en consideración la propuesta de despacho de este expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse a expresarlo. Aprobado por unanimidad. Abandonamos el estado del cuerpo en comisión y vamos a poner en consideración ahora, en general y en particular, el despacho del expediente 4727 C14. Los que estén por la afirmativa sírvanse a expresarlo. Aprobado en general y en particular por unanimidad, se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. Muy bien. Comisiones de Salud Pública y Medio Ambiente, Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. Proyecto de resolución número 4729 C14. Iniciador, concejales, distintos bloques. Muy bien. Se encuentra en tratamiento el expediente interno 4729 C14. Si ningún concejal va a hacer uso de la palabra, lo voy a poner en consideración al despacho de este expediente, que dictamina su pase a archivo. El despacho del expediente es aconseja a este cuerpo archivar. Los que estén por la afirmativa sirvan a expresarlo. Aprobado por unanimidad su pase a archivo. Comisión de Cultura y Educación, proyecto de declaración número 4730 C14, iniciador, concejales, bloque Eva Duarte. Se encuentra en tratamiento el expediente interno 4730 C14, lo voy a poner en consideración en general y en particular. Los que estén por la afirmativa sirvan a expresarlo. Aprobado por unanimidad en general y en particular, se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. Concejal amigo, ¿cómo anda el concejal Mercado? Está ya de vuelta a su casa, pero la verdad que ha pasado un mal trance, presidente. Gracias por la preocupación. Pero está en la casa. Estuvo en terapia intensiva, sí, y está en la casa. Ahora tiene que tener los recaudos y cuidados especiales y particulares
que demandan estas cosas. Así que gracias por preguntar. Lo tenemos Juan Bonín también, que ha estado complicado. También un infarto, está en la casa ahora. Así que vamos a hacer urgente antes de que termine el año, vamos a hacer una misa acá. Sí, señor. Estamos con demasiados problemas de salud. Bueno, me alegro que esté bien, Carlín. Sí, perdón por la interrupción. ¿Dónde estamos? Proyecto de declaración número 4717 C14, iniciador concejales bloque Unión Cívica Radical. Bien, vamos a poner en consideración en general y en particular el despacho del expediente interno 4717 C14. Los que estén por la afirmativa, si no hace expresarlo. Aprobado por unanimidad en general y en particular se va a comunicar al Departamento Ejecutivo Municipal. Se encuentra en tratamiento la nota 6.730. La nota 6.730. ¿Voy a poner en consideración la nota o el despacho? Despacho más allá. Despacho de la nota. Ya fue despachada. Entonces voy a poner en consideración en general y en particular el despacho de esta nota, que hacía el despacho la transforma en un proyecto de declaración. Los que estén por la afirmativa, si no hace expresarlo. Aprobado en general y en particular por unanimidad, se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. Sí. Comisión de Hacienda y Desarrollo Económico. Primera lectura. Proyecto de ordenanza número 4742 E14, 4743 E14 y 4744 E14. Muy bien. Se encuentran en tratamiento los expedientes internos 4.742 E14, presupuesto general de gasto y cálculo de recursos, ejercicio 2015. El expediente 4.743 E14 es Código Tributario Municipal, año 2015. Y el expediente 4.744 E14, tarifaria anual 2015. Tal cual lo han acordado ustedes, las autoridades de los distintos bloques en la labor parlamentaria, la discusión de estos tres proyectos se dará de manera conjunta y la votación como corresponde, expediente por expediente. Entonces, le voy a dar la palabra al concejal Conrad. ¿No? No le doy la palabra al concejal Conrad, perdón. Sí, estoy bien. Vamos entonces. Miembro informante, concejal Ugauch, de estos tres expedientes. Gracias, señor. Tiene la palabra la concejala Ugauch. Bien, muchas gracias. Bueno, con respecto al primer expediente, que es el presupuesto por el 2015, el mismo prevé ingresos y gastos por 9.248 millones, que con respecto a lo ejecutado este año y a lo que se proyecta va a cerrar el presupuesto 2014 en 7.024. Este presupuesto propone un incremento de un 31%. Con respecto a los ingresos, para el cálculo de recursos se ha tenido en cuenta una serie de ejecuciones de recursos de los últimos años, proyecciones macroeconómicas previstas en el presupuesto nacional y también proyecciones realizadas por instituciones reconocidas que estudian justamente todas las variables macroeconómicas. Con respecto al cumplimiento de la ordenanza 12.210, se ha cumplido estrictamente en la elaboración del presupuesto. Este presupuesto presupone una relación del gasto corriente con respecto al gasto total de un 81% y un porcentaje del gasto o la partida salarial respecto del gasto total de un 55,6%, siendo que la misma ordenanza prevé el 56,5%. Con respecto a obra pública, está previsto un porcentaje de un 9,71% del presupuesto. Vale decir que solamente de obra pública el municipio va a gastar 897 millones solo en obra pública. Luego la Secretaría de Desarrollo Urbano tiene un monto superior. Con respecto al resto del articulado del presupuesto, se fijan en el artículo número 4,
un incremento en lo que son los cargos de planta permanente de 9.380 a 9.570. Esto obedece a la ordenanza que fue votada por unanimidad en este cuerpo de la institucionalización de los cuerpos estables de los artistas de cultura. Esta ordenanza que votamos creaba 140 cargos de músicos y a esto se le suma 50 cargos de educación, que son las maestras suplentes que hace en algunos casos 10 y 15 años que están desarrollando su tarea, pero como suplentes. Con respecto a la unidad económica de contratación, se eleva de 1.500 pesos que está este año a 2.000 pesos, eso producto de la inflación y de la actualización de los precios que se vive día a día. Con respecto a los distintos fondos creados en los presupuestos anteriores, lo que se hace es ratificar FORU y FOSAC y FOGA, no solamente facultar al Ejecutivo para volver a renovarlo, sino también incrementar de 130 millones a 150 millones. Con respecto al programa financiero a corto plazo, se prevé una colocación nominal de 360 millones, con los mismos plazos que se han mantenido para el presupuesto 2014. Bueno, estos son los aspectos más relevantes del presupuesto 2015. Con respecto a la ordenanza tarifaria anual, no hay incremento de ninguna alícuota y tampoco hay incremento del valor del metro cuadrado. Lo único que propone el Departamento Ejecutivo es una actualización en los mínimos y una actualización en los coeficientes justamente de actualización de lo que es la contribución que incide sobre los inmuebles. Esta actualización en promedio ronda el 31%, pero esta misma actualización puede llegar a ser del 24% para todos los contribuyentes cumplidores, que eso es un nuevo artículo que tiene la ordenanza tarifaria anual, artículo 10 ter, que es muy importante porque lo que pretende el Departamento Ejecutivo es premiar a los contribuyentes cumplidor y tratar de que todos los vecinos de Córdoba tengan una conducta tributaria. Entonces, para todos los vecinos que al 31 de diciembre del año 2014 no tengan deudas y hayan cumplido con sus obligaciones impositivas, van a tener un descuento del 10% para la contribución del 2015, ya sea que la abonen en forma anual, en media cuota o cuota mes a mes. El descuento se mantiene igual. Y también para el año siguiente, si regularizan al 30 de junio del año siguiente, tienen un descuento del 5% que va a ir incluido en la segunda media cuota. Con respecto a automotores, se han incrementado los mínimos y también tienen el mismo beneficio de contribuyente cumplidor que inmuebles. También se ha incrementado 790.000 metros cuadrados, producto de nuevas construcciones y también de controles y fiscalizaciones, y esto genera un incremento de 40 millones de pesos en lo que es recaudación por inmueble. Con respecto a algunos artículos particulares que habían pedido de las distintas organizaciones que habían frecuentado la Comisión de Hacienda, como por ejemplo los propietarios de salones de fiestas infantiles y las organizaciones que tienen
planes de vivienda y loteos se ha tenido en cuenta, y los profesionales también se han tenido en cuenta. Con respecto a los profesionales, se ha dejado sin efecto el tope de los 960.000 pesos que en un principio el Departamento Ejecutivo quería poner para que la exención, luego de una facturación anual de 960.000 pesos pagaran, ha quedado sin efecto. Con respecto a los salones de fiestas infantiles, no solamente se ha bajado el precio por niño, que estaba en 4.70 previsto para el 2015 y ha quedado en 4 pesos, sino también se ha decidido solamente cobrar por niños habilitados en las fiestas. Se saca lo que serían los mayores, que es lo que los propietarios de los saloncitos de fiestas manifestaban y querían, que no le cobraran a los adultos y que se bajara el precio de la tasa. Con respecto a lo que es loteo, se incorporó en el artículo 244 el inciso 14 para darle más seguridad jurídica a los propietarios de estos loteos y de estos planes de vivienda, para que hasta el momento de la escrituración pueden seguir estando exentos de la contribución que incide sobre los inmuebles. Y también se eliminó el inciso 11 del artículo 244 del Código Tributario Municipal con el mismo fin. Y en la categoría social, en el artículo que prevé la categoría social, no solamente se incluye el inciso 13 del artículo 244, sino también ahora el 14 que habla de lo mismo. También en el Código Tributario se ha hecho una readecuación de técnica legislativa, y también la municipalidad ha previsto mayores agentes de retención en pos de poder recaudar y tener líquido todos los recursos en forma más rápida. Por lo expuesto, señor presidente, es que solicito al cuerpo que presten la aprobación a estos 3 proyectos, que son las herramientas que tiene el Departamento Ejecutivo para poder gestionar. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Juan Manuel Rodríguez. Siciliano. Gracias, presidente. Nuestro bloque no va a acompañar ninguno de estos 3 expedientes. De hecho, por lo general, siempre hemos acompañado el proyecto de presupuesto general, y así lo decidió el bloque, siempre lo decidió el bloque así, porque creemos de que esta herramienta, que es fundamental, esta madre de ordenanza es fundamental para la gestión. Así lo veníamos haciendo, el acompañamiento. No va a ser así en este caso, porque a nosotros nos parece de que este presupuesto que ha presentado el Departamento Ejecutivo Municipal no se corresponde con la realidad que está viviendo hoy nuestra ciudad de Córdoba, en cuestiones meramente ni de gestión, en cuestiones tributarias, pero fundamentalmente, presidente, no vamos a acompañar ninguno de estos expedientes, porque no queremos seguir siendo cómplices de esta presión tributaria que están sufriendo los vecinos de Córdoba. Ya a esta altura del partido, después de casi 36 meses de gestión, indudablemente que ya no se le puede echar la culpa a nadie. Señor presidente, como tengo buena memoria, voy a tratar de ser rápido, porque el año pasado me cortaron en la mejor. Este año no quiero que me corte. Con respecto al presupuesto del año pasado, original por original, este presupuesto que ha traído el Departamento Ejecutivo crece en un 47%. También, palabras del secretario que estuvo el otro día acá en la comisión,
el Departamento Ejecutivo Municipal ha estimado un índice inflacionario del 31%. Y fíjese, señor presidente, que el secretario de Hacienda, el señor Hugo Romero, dijo: vamos a ajustar por debajo de la inflación, es decir, por debajo del 31%. Ahí es cuando digo de que no vamos a acompañar una mentira, porque de hecho ya el impuesto inmobiliario está casi en un 38%. Él claramente lo dice, versión periodística. En materia impositiva, Romero dijo que la decisión del Ejecutivo es ajustar por debajo de la inflación. Pero es más, señor presidente, fíjese que nosotros el análisis del cuadro de recursos y donde vemos la jurisdicción propia, ¿qué es lo que es jurisdicción propia? Jurisdicción propia es lo que van a pagar los cordobeses. Aporte de los vecinos de Córdoba. Nos damos con que la recaudación de jurisdicción propia va a ser en el orden del 57% con respecto a lo de que es el 2014. 57% que es lo que va a soportar el vecino para el año 2015 y es lo que va a soportar en términos de presión tributaria a través de comercio e industria en un 57%, de contribución sobre los inmuebles, que es un 48.50% más que el año pasado. Original con original, señor presidente. Mire, presidente, me voy a quedar también con lo que dijo el secretario de Hacienda cuando comenzamos la comisión el martes pasado. Tenemos en cuenta la inflación y recesión que está sufriendo la República Argentina. Esto va a caer, o va a recaer, dijo, en el empleo y en la capacidad contributiva de los vecinos. Evidentemente que muy desafortunada la frase para que después carguemos con esta presión para los vecinos. Otro de los puntos que a nosotros nos preocupó y nos preocupa mucho, y se lo preguntamos también, fue la partida 432 de la Secretaría de Transporte. En la Secretaría de Transporte hay subsidio a instituciones para gastos corrientes por 105 millones de pesos. Y para instituciones de gasto de capital por 13 millones de pesos. Es decir, con respecto al año 2014, un 70% más en subsidio para las empresas de transporte. Llámese Coniferal, llámese Autotransporte Santa Fe y llámese ERSA, con nombre y apellido, señor presidente. Es decir, señor presidente, señores concejales, este departamento ejecutivo, este intendente, que cuando asumió dijo de que no iba a subsidiar a las empresas del transporte urbano de pasajeros, ya está en este presupuesto casi 10 millones de pesos, más, de pesos por mes para subsidiar a las empresas de transporte. Pero en este tema es gravísimo porque, ¿sabe qué, señor presidente? No estamos tomando en cuenta que el secretario de Transporte hace pocos días atrás ya dijo que iba a mandar a este cuerpo un aumento del boleto, que rondaría los 7 pesos. También se lo preguntamos al secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda dijo que iba a ser un mix entre subsidio y aumento de boleto. Mire, señor presidente, este intendente Mestre cuando asumió con un boleto de 2.50. Si seguramente esos 7 pesos en los próximos días, semanas o en el próximo mes, a 36 meses de gestión, el aumento del boleto va a ser del 180%. Subsidiado las 3 empresas de transporte. Nos mintió Mestre. Y porque nos mintió Mestre, es lo que yo le estoy diciendo de que no podemos acompañar esta mentira. Otra mentira más. Pero le voy a decir más, señor presidente. Dígame qué salario
acompañó este 180% del aumento de boleto que está sufriendo el ciudadano de Córdoba. Yo se lo voy a decir. El mejor de los salarios aumentó el 117% en estos últimos 36 meses. Lo tengo acá. Señor presidente, otro dato preocupante. Secretaría de Ambiente. Partida de servicio ejecutados por tercero. También nombre y apellido, señor presidente. Lusa y Cotreco. Nombre y apellido, señor presidente. Lusa y Cotreco. Partida 8150315. Tenemos presupuestado 1.460 millones de pesos. Lo charlamos también con el secretario de Hacienda. Porque no es que venimos acá con la daga bajo el brazo. No. Lo consultamos y lo hablamos con el secretario de Hacienda para que nos saque la duda. Y nos sacó la duda. El secretario de Hacienda nos dijo que para este rubro tenían previsto 110 millones de pesos para el año 2015. Ya estamos sabiendo que la oferta económica que se han abierto hace unos días atrás de estas empresas es superior a los 130 millones de pesos. Estos 130 millones de pesos sin contar la disposición final. Una nueva mentira de este presupuesto. Si el secretario de Hacienda nos dice que prevén 110 millones de pesos y ya tenemos sobre de que se han abierto con más de 130 millones de pesos, esta es una total mentira. Pero mire, presidente, lamentablemente no hay forma de que no lo nombre el intendente. Porque este intendente, cuando asumió, hace casi 36 meses atrás, arregló con estas empresas de transporte, no con Crece, con estas empresas de transporte, arregló en el servicio que el secretario de Hacienda dice que a partir del 1 de enero tiene previsto 110 millones de pesos, arregló en 37.200.000. A ver si queda claro. El intendente Mestre arregló con Luz y Cotreco este servicio que se está presupuestando para el 2015, para el 1 de enero del 2015, 36 meses, 37.200.000. A los 110 millones, ¿quiere que le diga cuánto es el porcentaje, señor presidente? El 155% en 36 meses. Dígame qué índice inflacionario acompañan estos porcentajes brutales de aumento del servicio, tanto del transporte como de higiene urbana. ¿Cuánto? Bien. Por último, porque ya me están cortando acá, mi compañero me dice de que estoy en el horno. El gran problema que tiene esta gestión, inicialmente que se ha descontrolado, ¿sabe qué es lo que es, presidente? La partida personal. Y vamos a hablar de la partida personal, rápidamente. La partida de personal tiene proyectado para este 2014, tiene proyectado en lo ejecutado para este 2014, un 61%. En el presupuesto que aprobó el oficialismo el año pasado, para esta partida, tenía previsto el 56.56. Se va a gastar el 61% para esta partida. Para el año 2015, la previsión que se hizo en este presupuesto que estamos aprobando hoy es del 56.38. Para esta partida de personal, la 01, la 1201 y el crédito adicional, 5.214 millones de pesos, el 56.38, pero es aquí lo que también el secretario nos confirma, que lo que tienen previsto de suba salarial para el año 2015, la previsión que se hizo fue del 26.12%. Es decir, se van a volver a equivocar. Entonces ahí nos damos cuenta, señor presidente,
ahí nos damos cuenta. Yo recién no entendí muy bien a la miembro informante de la concejala Bugauch cuando hablaba del anexo 1 de la ordenanza 12.210. Fíjese que en el artículo 29 de este presupuesto dice: prorrógase por el término de un año el cumplimiento de los criterios de convergencia fijados para cada ejercicio del anexo 1 de la ordenanza 12.210. Los criterios de convergencia, que aquí dice que se va a prorrogar el cumplimiento, no es ni más ni menos el cumplimiento de las pautas salariales que tiene que llegar este departamento ejecutivo. Esa ordenanza 12.210 que se anunció con bombo y platilla y que se aprobó en este cuerpo por unanimidad, donde tuvo una mediatez. Mire, la ciudad también se autoimpondrá reglas de responsabilidad fiscal. ¿Sabe lo que dijo el secretario de Hacienda en ese momento? Queremos mostrar los resultados financieros, pero también cómo se construye todo el proceso de decisiones, dijo el secretario de Hacienda, quien ironizó que hasta puede considerársela una ordenanza de autoflagelación en función de las pautas que impone a las autoridades. ¿Qué tan cierto lo que dijo el secretario de Hacienda en aquel momento? Se autoflagelaron, porque no van a poder cumplir, ni en estos 36 meses, ni en toda la gestión, estos criterios de convergencia con los topes salarial que se acuerda en el 2008 propuso la Unión Cívica Radical de no más del 50% en gastos de personal. Qué lejos que estamos de eso, señor presidente, qué lejos que estamos de eso. Mire, señor presidente, el intendente no estamos bien, tampoco tan mal. Muy mal, señor presidente. Muy mal. ¿Sabe por qué muy mal, señor presidente? ¿Y sabe por qué no vamos a acompañar? Nuestro bloque no tiene estas prioridades que tiene esta gestión. No tenemos las prioridades marketineras, las prioridades de publicidad y seguir conformando los intereses económicos de empresas privadas foráneas indiscriminadamente de estos últimos 36 meses de gestión, a costo de un aumento sistemático de la presión tributaria que están sufriendo los vecinos de la ciudad de Córdoba. Por eso no vamos a acompañar, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Lobo. Gracias, señor presidente. Me toca en esta oportunidad analizar el porqué de nuestro rechazo y de nuestra negativa a aprobar este paquete económico. Ya que, señor presidente, este bloque que en distintas oportunidades ha acompañado al presupuesto general de gastos, al Código Tributario y a la ordenanza tarifaria anual. En esta oportunidad realmente no podemos acompañar este dibujo que se ha hecho del presupuesto.
En el incremento respecto al presupuesto del año 2014 es del 47%. Presupuesto del año 2015, 9.249 millones. Presupuesto del año 2014, 6.286 millones. Una diferencia superior del 47%. Hay una clara sobreestimación de los ingresos para poder cumplir con la pauta de gastos corrientes de sueldo. Se incluyen partidas como los ingresos por carné de conducir por 54 millones de pesos, que siempre se negaba que el monto por esta emisión fuera significativa. La partida real de personal supera ampliamente los objetivos planteados por la ordenanza 12.210, régimen municipal de responsabilidad fiscal y reglas macrofiscales, que fuera sancionada por esta administración municipal. La pauta fijada para el año 2015 era de 56,5%. Según nuestros cálculos, si sumamos las partidas de honorarios, retribuciones a terceros, monotributistas, y becas, el porcentaje termina en un 57,7%. Contrariamente a lo que pasa con el total del presupuesto, la partida de gasto de personal se ha subvaluado, ya que no está contemplado más que un refuerzo equivalente al 11% en caso de aumentos salariales. No alcanzó este año con los dos incrementos del 15 más el 14,5%. Largamente superó el 30%. Costos por medios millares de pesos, ni mucho menos va a alcanzar el año que se presupuestó en economía con inflación, recesión, tipo de cambio erosionado, volatilidad de precios, y no olvidemos de un sindicato aguerrido con un liderazgo recientemente ratificado por los votos. La partida de refuerzo salarial del orden del 11% para pautar un aumento salarial por escalonado que lo proponga el secretario Romero, no va a alcanzar la partida de personal. Está subvaluada, señor presidente. A pesar de la promesa de eliminar los monotributistas por parte del intendente, hay presupuestado más de 109 millones de pesos para gastar en monotributistas. Una de las tantas promesas que no se ha cumplido, pero en este caso que afectan al contribuyente. Una particularidad observada es el decrecimiento de casi el 3% en las partidas asignadas a la Secretaría de Salud, a pesar de que la salud es un punto débil en esta gestión. Hay presupuestado
270 millones menos. Hemos pasado de una incidencia del 16,4% a un magro 13%. La salud no es una prioridad este último año de gobierno del joven intendente Mestre. En el plan de trabajos públicos, casi las mismas obras de desagüe que el año anterior, y como dato de color, señor presidente, el desagüe de Barrio Alta Córdoba aparece por 9ª vez consecutiva. ¿Qué pensarán los vecinos de Alta Córdoba con respecto a esto? ¿No estaba terminado eso? Una partida... Perdón, concejal. El concejal Conrad le pide una interrupción. ¿Se la puede dar? No, le pido a mi amigo el concejal Conrad que me deje terminar y le doy todo el tiempo que quiera para que me cuente. Perfecto, concejal. Siga en el uso de la palabra. Una partida llama poderosamente la atención las obras de cloaca, que cuenta con 40 millones. Tenemos entendido que esta misma ya asciende a 80 millones. Pero las obras no están indicadas. Yo creo que sí. Creo que estamos esperando con mucho tino que en nuestro próximo gobierno, como ya hemos anunciado, vamos a hacer la obra de cloaca en toda la ciudad de Córdoba. Otro gasto. Le digo que a los concejales radicales, amigos, vio con la tranquilidad que decimos todo esto, es la tranquilidad con la que uno sabe de lo que está prometiendo el futuro. Otro gasto extremadamente bajo en el presupuesto 2015 es el rubro de higiene urbana. ¿Quién tiene asignados fondos por 1.460 millones de pesos? 121 millones de pesos mensuales. Este monto, según versiones de las ofertas del nuevo pliego, esta cifra cubriría 2/3 del dinero demandado para la prestación del servicio de higiene urbana. 130 millones la oferta y faltando la disposición final de los residuos. Otro dato llamativo es una partida denominada Servicios Públicos prestados por terceros dentro del presupuesto de la Secretaría de Cultura. Si alguien puede explicarlo, o es claramente la privatización de la cultura municipal. Señor presidente, vamos a tratar de ayudarlos en lo que queda de este tiempo hasta la segunda lectura para ver si mejoramos este presupuesto. Lo único que en esta parte que dice de la Secretaría de Cultura, yo recuerdo en una reunión de comisión
en donde me oponía, a pesar de la amplia mayoría que estaban de acuerdo con el tema de la compra por parte del municipio de La Piojera, porque quería primero que se terminase el Comedia. Si todavía no podíamos siquiera avanzar con la obra del Comedia, ¿cómo íbamos a comprar La Piojera? Sigue todavía el Comedia en el mismo estado y La Piojera también en ruinas. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Esteban Dómina. Gracias, presidente. Lo primero que corresponde reflexionar sobre este proyecto de presupuesto, vamos a empezar por ahí, es que probablemente tenga el mismo problema que tuvieron los anteriores durante la presente gestión del señor intendente, que objetivamente estuvieron mal calculados. ¿Por qué digo esto, señor presidente? En el año 2012, el primer presupuesto del doctor Mestre estuvo por debajo de lo ejecutado en 455 millones de pesos. Un desvío como le llamamos, del 14%. En el 2013, ese desvío fue muy superior. 1.097 millones de pesos, el 26%. En el 2014, teniendo en cuenta que todavía faltan algunas rectificaciones que van a llevar, de acuerdo a lo que se nos ha informado, el presupuesto rectificado de este año a 7.024 millones, el desvío va a estar en el orden de los 740 millones de pesos, otra cifra muy importante, alrededor del 12%. Además hay una constante en esto que les estoy citando, que son números oficiales, por cierto, ¿no? La constante es que esos desvíos se registraron fundamentalmente en la partida de personal. O sea, hay una constante en que se la subestima o se la proyecta por debajo y después obliga a todas estas rectificaciones que se logran cambiando montos de partida, reasignando partidas, ¿no es cierto?, en desmedro de otras áreas. Esta vez esta situación se va a volver a producir. Se va a volver a producir porque encontramos los mismos criterios. La partida de personal, aquí ya se lo mencionó, no voy a abundar demasiado, en los rubros específicos, en las partidas específicas, está estimada en 5.140 millones de pesos, o sea, un incremento del 26% con respecto a la ejecución de este año, pero que indudablemente, salvo que se logre, y ojalá se logre, una negociación salarial distinta a la historia de estos últimos años, no va a alcanzar. Por algo el crédito adicional está establecido una suma que a nuestro modo de ver es la que complementa y le da sustento a lo que estamos diciendo. Y de alguna manera lo reconoció, por cierto, el secretario de Economía cuando nos visitó en la comisión. El crédito adicional está en 574 millones de pesos. O sea que es muy probable que se utilice para el mayor gasto en personal y si no alcanza, las rectificaciones se volverán a producir como en los años anteriores. Aquí se ha mencionado que el presupuesto tiene un incremento con relación a la ejecución del orden de alrededor del 30%, 31%.
En realidad, cuando se habla de presupuesto, la comparación se debe hacer presupuesto versus presupuesto. Entonces ahí encontramos que en una variación interanual, tomando este proyecto con el presupuesto original del año pasado, el porcentaje luce mucho mayor, es 47%. El mayor problema, habiendo dejado asentado entonces que otra vez se va a producir lo de años anteriores en el gasto en personal, que es muy significativo. Es muy significativo. Este año va a cerrar en alrededor del 60%, o sea que se lleva una tajada muy grande. Pero la mayor laguna, en nuestra opinión, está en el área de la Secretaría de Ambiente. ¿Laguna en qué sentido? En que ahí sí claramente las previsiones no van a ser suficientes. No van a ser suficientes porque, a tenor de lo que estamos observando, la renegociación mejor dicho, no la renegociación, lo voy a decir correctamente, la adjudicación de la concesión del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos, que está en marcha, todavía nadie sabe cómo va a terminar. Pero es muy probable que esté por encima de los 110 millones promedio mensual que se han presupuestado con ese fin, teniendo en cuenta que el secretario de Economía ya indicó que para diciembre la proyección para este pago a los concesionarios está en el orden de 95 millones de pesos. Si el presupuesto se trabajó con una inflación implícita de 31,66, ya de entrada esos 110 millones, aunque arranquen una cifra parecida a la nueva concesión, no van a ser para nada suficientes. Y esta cuestión que estamos planteando se agrava todavía más, señor presidente, señores concejales, si computamos una serie de gastos omitidos en las previsiones presupuestarias. Allí el secretario de Economía me prometió alguna explicación adicional, con todo respeto lo estoy diciendo, porque me parece que cuando se lo consultamos en la comisión él no tenía respuesta para esto. Tampoco hasta aquí me llegó esa información adicional, por lo cual tengo el derecho a pensar que efectivamente no están presupuestados. Y fíjese, señor presidente, señores concejales, que no son cuestiones menores. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las indemnizaciones al personal de la CRECE. Como todos sabemos, de acuerdo a los pliegos, a partir del 1 de enero del año 2015, el personal que actualmente revista en CRECE y que está, mejor dicho, revista en la nómina de CRECE, pero presta efectivamente tareas en LUCE y Cotreco, tiene que ser absorbido, pero sin antigüedad. Entonces, desde el 2009 hasta el 2014, todos esos años, corresponde indemnizar, de acuerdo a la ley de contrato de trabajo, en una estimación que para nosotros está alrededor de 160 millones de pesos. Este costo no está planteado. Y obviamente va a tener que ser atendido por el municipio, porque ha sido el empleador durante todo ese tiempo, y no fue incluido, a pesar, nosotros lo planteamos, en ese sentido tenemos la tranquilidad y conciencia que dijimos a la hora de analizar los pliegos, que se debió haber impuesto alguna condición o alguna obligación a cargo del concesionario en relación a esta cuestión, porque no es menor, va a ser un costo muy importante. Del mismo modo, no están incluidos costos asociados a la disposición final de los residuos. Por ejemplo, no está contemplado el costo de la expropiación en curso del actual vertedero de Piedras Blancas, que resulta obvio recordar al señor presidente y a los señores concejales que ahí hay un lío bárbaro, porque ese predio está irregularmente, por decirlo de algún modo, ocupado por el municipio desde el año 2009, y tenemos un juicio con el propietario que nunca cobró alquileres y que además va a recibir eventualmente, o hubiera recibido eventualmente, un predio tapado de basura. O sea que ahí hay una cuestión que no está prevista. La expropiación está en marcha, el Consejo de Tasación oportunamente establecerá el precio. Y hay otros costos, por ejemplo el costo de la remediación de Piedras Blancas, porque hay que llevar adelante la recuperación del impacto ambiental que significó la utilización durante más de 5 años de ese predio.
Y está todavía pendiente la remediación del predio anterior, del de Potrero del Estado, que está, digamos, bajo una sentencia judicial, el municipio de Córdoba, compelido a producir la remediación porque ahí hay un grave efecto de contaminación por las 12 millones de toneladas de basura acumulada del aire, del agua y de la tierra en ese lugar. Todos estos costos no están contemplados. Esta partida, así como alguna vez me atreví a hacerle una apuesta, y por cierto se la gané al ex secretario de Quino, me atrevo a hacer una apuesta con quien quiera, la de higiene urbana, que va a estar muy lejos de lo que se está proyectando. Obviamente que de eso recién nos vamos a enterar ya muy avanzado el año 2015, cuando finalmente se conozca la cuenta general del ejercicio. Pero todo indica que va a pasar, señor presidente, esto que estoy manifestando. Lo mismo, para redondear el tema del presupuesto y decir algunas palabras de la ordenanza tarifaria, encontramos cuestiones tales en otros rubros como, por ejemplo, y aquí se mencionó, pero yo voy a agregar algún otro dato para no ser reiterativo, lo que pasa con salud. En salud, los programas asociados a esa área, que son muy importantes, el 612, 616, 617 y 618, registran un incremento de 3 puntos porcentuales inferior al año pasado. Pero eso no es lo que quisiera resaltar, sino que fíjese usted que computando la actual gestión del señor Intendente Mestre, este rubro tan sensible para la población, teniendo en cuenta la proyección para el año 2015 que consta en el proyecto que estamos considerando, habría sufrido un incremento a lo largo de los 3 años hasta hoy, más el año que viene, del 155%. 155%, tengo aquí los números. Cuando la inflación proyectada, mejor dicho, la inflación real de los 3 años 2012, 2013 y 2014 va a estar en el orden del 125%, acumulada, real, no la del INDEC. Y estimando o cargando el 31,66%, que es el que manifestó el señor Hugo Romero que utilizó como inflación implícita para proyectar, estamos en el 165%. O sea, fíjese a dónde quiero llegar, señor presidente, que un área o un gasto tan sensible como el de salud, ni siquiera estuvo compensando o está compensando la inflación que estaría en 165. Una caída en términos reales de 10 puntos. Como contrasentido, señor presidente, tomamos otro rubro para hacer el efecto comparativo, que es publicidad. Y ahí constatamos que ese rubro, lejos de haber estado por debajo de la inflación o licuado por la inflación, de acuerdo a la proyección para el año que viene, de los programas asociados a este gasto, tomando los 3 años de gestión más la proyección del año que viene, este rubro va a sufrir un incremento del 500%, repito, 500%, muy por encima de la inflación. Si comparamos, dicho todo esto, la suma que dice el Departamento Ejecutivo Municipal que va a gastar el año que viene, que es de 9.248 millones, con el presupuesto original del año pasado, que es la comparación que, insisto, señor presidente, la que corresponde hacer, el municipio va a gastar, presupuesto contra presupuesto, 3.000 millones más. Si en cambio la comparación la hacemos como lo ha planteado el oficialismo con la ejecución en curso del año 2014, teniendo en cuenta la proyección de la ejecución de este año,
el mayor gasto proyectado estaría en 2.224 millones de pesos. Y la pregunta es, bueno, ¿de dónde salen? Porque el mayor gasto, que va a estar muy por debajo del real, no me canso de repetirlo porque creo que es la mayor objeción que se le puede hacer a este presupuesto. Eso sale de mayor presión tributaria, y aquí paso entonces rápidamente a hacer algunos comentarios de las perspectivas desde el punto de vista de lo que plantea la ordenanza tarifaria anual para el año 2015, que es donde hay que buscar la pista de dónde van a salir los 2.000 y pico millones de pesos que se van a necesitar, que van a ser muchos más. Si uno toma los principales rubros de la recaudación municipal, empezando por el más importante, que es la tasa de industria y comercio, lo que notamos allí es que ha habido, o se va a producir, un aumento lineal de todos los mínimos de este impuesto. Y debo recordarles a los señores concejales que la mayoría de los contribuyentes de este rubro pagan el mínimo. Son muy pocos los contribuyentes que pagan base imponible por alícuota en proporción. La inmensa mayoría de pequeños y medianos establecimientos industriales, comerciales, rubros de comercio, cuentapropistas, pagan los mínimos. Los mínimos han sido aumentados 30% plano. ¿Qué quiero decir con plano? Que ahí está mi objeción. Mi objeción es que no se ha hecho un relevamiento o un estudio afectando a todos los sectores por igual, y a usted, señor presidente, a los señores concejales, les consta que muchos rubros, y me atrevo a decir la mayoría de los rubros, no ha tenido en el año 2014 un aumento de ventas en ese orden. Al contrario, basta hablar con los comerciantes, con los industriales, los prestadores de servicios, para comprobar que en muchos casos tuvieron caída de ingresos. Entonces, aunque luzca aparentemente o supuestamente razonable decir, te vamos a cobrar el 30% más porque eso es más o menos la inflación, le estamos aumentando de hecho los costos fijos y la carga tributaria. Y usted me puede decir, porque esto es muy técnico, Dómina, usted ha sido profesor de esta materia y sabe que todos estos tributos llevan indirectos, porque se trasladan, porque no los paga el que realmente, digamos, aparece como el responsable, sino que se trasladan al público. Pero le crea un perjuicio obvio, porque al formar parte del costo fijo, impacta en el precio de venta, que no siempre, acá hay otro concepto técnico, es la elasticidad precio, no siempre se puede trasladar, porque si uno se va de contexto con el precio, no solo que no va a mejorar las ventas, sino que las va a empeorar mejor todavía. He tratado de redondear del modo más objetivo, sin calificar demasiado, que este aumento lineal y plano, el 30% en la tasa de industria y comercio, es una muy mala decisión en un contexto inflacionario y recesivo como el que está viviendo la economía argentina y, por cierto, de Córdoba. Dos palabras sobre la tasa inmobiliaria. La tasa inmobiliaria es la contribución, suelo decir yo, y me lo han escuchado los señores concejales, más popular de todas, porque esa la paga todo el mundo, todos los frentistas, sean o no propietarios, porque los inquilinos la pagan, porque en los contratos de alquiler este tipo de costos, los impuestos, se trasladan al inquilino. Entonces nadie se escapa de la tasa inmobiliaria. Que también cabe recordar, señor presidente, que en otros lugares se llama ABL, por ejemplo la ciudad de Buenos Aires, porque es la que compensa los servicios más esenciales del municipio. ABL es alumbrado, barrido y limpieza. Obviamente que ahí hay que agregar, en el caso de Córdoba, yendo al plano técnico, el acceso a redes, a las redes de servicios esenciales como agua potable, gas, cloacas. Acá hay un aumento lineal del 38%, no lo digo yo, lo dice el Código Tributario cuando tipifica esta tasa, esta contribución. Dice, esta contribución se paga por esto, está taxativo, no quiero aburrir. Entonces, ¿qué digo, señor presidente? Digo que un aumento plano del 38% castiga por igual, entre comillas, a todas las propiedades, desde aquellas de mayor valor y de barrios residenciales o de mejor categoría, acuérdense que hay 5 categorías de inmuebles,
a aquellas que están en la periferia, que corresponden a las categorías inferiores de vivienda social, que son algunas, con todo respeto, casi ranchos, y que por supuesto no tienen acceso a estos servicios esenciales que estamos diciendo. No tienen acceso. Entonces, es como que también un aumento plano termina siendo injusto. Voy redondeando. 2 minutitos más. Me van a decir, o me pueden decir, bueno, Dami, usted está olvidando que está el asunto el pago en términos. No, está todo bien, ojalá pueda la gente pagarlo en términos, ojalá. Pero sinceramente, por los mismos razonamientos que hicimos hace un rato, donde todos sabemos cómo está el bolsillo popular, y es medio difícil que la gente salga corriendo a pagar los impuestos. Ojalá, por el bien del municipio, pero me parece que las familias hoy tienen otras prioridades, por lo tanto yo relativizo el impacto definitivo que va a tener estos anticipos, este régimen. Bueno, señor presidente, como usted está impaciente, yo voy a ir mencionando así a vuelo de pájaro un par de cuestiones más para que conste simplemente en el libro de sesiones. Por ejemplo, que se mantiene el impuesto al agua, que nosotros seguimos pensando que es inconstitucional, el llamado impuesto al agua que se recauda por la boleta de Aguas Cordobesa, porque por más que el fin sea considerable o considerado, el mecanismo y el tributo no es constitucional, esto está apelado en la justicia. Se mantiene la exención a Aguas Cordobesa, nosotros no lo vamos a dejar de plantear nunca porque no entendemos por qué una empresa privada es la única que en el Código Tributario Municipal aparece como exenta, no vemos por qué tenga que tener coronita. Se mantiene el derecho a conexión de redes de gas, que tanta polvareda ha desatado entre la gente y los contribuyentes que tienen que soportar este costo cuando realmente no le corresponde. En fin, como usted verá, señor presidente, hay mucha tela para cortar y podríamos seguir durante un rato largo, pero como el tiempo es el que es y ya hemos expresado lo más importante, creemos nosotros, redondeamos diciendo que este presupuesto otra vez va a tener graves falencias de proyección, que va a estar por debajo de la realidad. En su momento la realidad nos va a dar la razón, y que ocasiona, aún así, una mayor presión tributaria que golpea de forma desigual al contribuyente, al vecino, a los habitantes, a la población de Córdoba. De modo que por esas razones, aun cuando a lo mejor el ánimo era otro, no podemos acompañar estos proyectos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Rodio. Gracias, presidente. Bueno, ante todo, decir que estamos totalmente de acuerdo con lo advertido por los concejales de la oposición. Han dado números realmente oficiales y no quiero en este caso plantear nuevamente los mismos números, así que solamente decir que no vamos a aprobar en esta primera lectura. Creemos que en rasgos generales se trata de justificar un presupuesto para el próximo ejercicio atendiendo las variables macroeconómicas y a una mayor cultura tributaria, de modo tal que se pueda justificar el incremento del presupuesto respecto al presentado en el año 2014. Lo que se prevé para el año que entra, sin considerar las modificaciones presupuestarias del corriente año, son aproximadamente del 50%, como acaba de decir el concejal Dómina. A pesar de ello, se observa un incremento del solo el 20% en lo que respecta a salud, muy por debajo del promedio que se estaba hablando. La asignación de recursos también afecta a los organismos de control, al Tribunal de Cuentas, cerca del 30%, al órgano legislativo, que es el Consejo Deliberante, también cerca del 50%, y que cabe destacar que en el rubro salario está acotado un 50% del gasto o ingreso, porcentaje que se ha visto superado en los últimos años, por lo que es de esperar que dicha estimación para el 2015 sea insuficiente, máximo que el SUAEM ha realizado acciones y apertura de negociaciones mucho antes que en otras ocasiones que pasaban en marzo, en abril. Otro hecho que debemos tener en cuenta es que en estos años electorales los contribuyentes dejan de cumplir con las obligaciones tributarias, esto es claro, y hay una menor respuesta de cobro o de pago. Y no resulta sencillo hacer proyecciones para el próximo ejercicio si se desconoce el grado de ejecución del presupuesto de este año, ya que en la web sigue cargado hasta julio del 2014. Respecto a salud, uno de los ítems más preocupantes para nosotros
permanecen constantes los bienes de consumo, hay un acercamiento considerable en horarios y retribuciones de terceros, por lo que se debe suponer una contratación importante de profesionales para las diferentes direcciones y hospitales, lo que implicaría en un futuro lejano un refuerzo presupuestario para poder llevar adelante la política de salud del municipio. Recordemos antes, en el año pasado, en el año 2014, el presupuesto para salud era cerca del 17% de todo el presupuesto y para este año solamente va a ser cercano al 13%. Para nosotros lo que es peor es que el intendente Mestre sigue subsidiando el transporte. Recordemos para este año más de 120 millones de pesos, el año pasado fue cerca al 40, un 163% de aumento, un tema realmente complicado, más el aumento del boleto que seguramente vamos a tener, como decía el concejal Rodríguez. Parece que es claro que son temas fundamentales y que van a traer un perjuicio al bolsillo de los cordobeses. En cuanto a basura, 120 millones de pesos para este año, perdón, 130 millones de pesos cuando 120 millones fueron para el año anterior. Un caso claro, una matemática pura y fácil, 120 con una inflación del 40%, no entendemos cómo van a hacer para poder barrer, para poder recolectar, para poder dar un servicio básico como corresponde, sinceramente no lo entiendo. Y el gasto publicitario, que no tenemos idea realmente cuánto es, porque lamentablemente no hay un número específico de lo que se viene gastando. Sería muy importante que este número fuera claro y conciso. Para nosotros es muy importante que este número entre a disminuir. Decía al principio que los presupuestos son una herramienta del Ejecutivo y pueden ser un dibujo o no. Este es un año electoral, señor presidente, es un año que vamos a estar aquejados por un montón de elecciones en la ciudad de Córdoba. Y en este caso, para mí, que no voy a aprobar este presupuesto, por lo menos en primera lectura, creemos fundamentalmente que esto es un dibujo para un año electoral. Gracias. Muy bien. Si ninguno otro concejal va a hacer uso de la palabra, voy a poner en consideración. ¿Quién? Arriba. Tiene la palabra la concejala Bugauch. Estaba bien arriba, usted estaba mirando para otro lado, presidente. Simplemente para ratificar algunos números. ¿Me dio la palabra? Simplemente para ratificar algunos números, porque bueno, se han escuchado muchos porcentajes. El incremento para el 2015 del presupuesto es del 31% y sale, como decía el concejal Rodio, matemática pura, 9.248 que está presupuestado para el 2015 contra 7.024, que es lo proyectado de diciembre porque estamos en noviembre, da claramente un porcentaje del 31%. Con respecto al respaldo de los recursos, en mi alocución dije que no solamente se había tenido en cuenta la inflación del presupuesto nacional, que lamentablemente no es la real, sino también la serie de ejecuciones de los recursos de los últimos años y también proyecciones realizadas por instituciones reconocidas. El Ejecutivo tiene que partir para la elaboración del presupuesto del 2015 de lo ejecutado, porque si no, ahí sí sería realmente algo no serio. Con respecto a el gasto en personal está presupuestado en 55.6, eso lo dice el presupuesto, 55.6. Personal 44,7, crédito adicional 5,4 y personal trabajo público 5,5. Estas tres cifras suman el porcentaje de 55.6 y la ordenanza 12.210 prevé un 56,5, con lo cual se está cumpliendo. El refuerzo para la partida salarial no es del 11%, está aproximadamente un 26%, y con respecto a los aumentos lineales, la contribución que incide sobre los inmuebles, no hay un aumento lineal del 38%. El aumento no es lineal porque solamente se actualizan los coeficientes y en los tres primeros coeficientes para este año 2015
hay una disminución del mismo, con lo cual los incrementos van entre el 24%, el 31%, el 33%, el 35% y el 36%. Por eso se dice que el promedio real es un 31%, pero no es lineal. Y recordar que los contribuyentes cumplidores a hoy llegan al 52% de las cuentas. Es decir, más del 50% de los vecinos de Córdoba cumplen, son contribuyentes cumplidores, con lo cual seguramente estamos completamente seguros que el incremento va a llegar al 24%, porque todos los contribuyentes van a poder el 31 de diciembre poder saldar sus cuentas. Simplemente aclarar eso, señor presidente, y seguir la discusión en segunda lectura. También, una última cosa, decir que las rectificaciones presupuestarias son algo totalmente común en una Argentina o en un país inflacionario, donde las variables macroeconómicas no dependen de la Municipalidad de Córdoba, ni siquiera de la provincia de Córdoba, dependen del gobierno nacional, de las políticas cambiarias y de las políticas inflacionarias. En el 2014, la provincia, el gobierno provincial, tuvo 400 rectificaciones presupuestarias, 400, y en el 2013 500, con lo cual es totalmente normal que también el gobierno municipal, en un contexto inflacionario, tenga rectificaciones. Simplemente eso, muchas gracias, y en segunda lectura seguimos con la discusión. Muy bien, ahí vamos. Bien, vamos a poner en consideración, en general, concejal Rodríguez, tiene la palabra. Gracias, presidente. No, simplemente para aclarar, para el presidente de la Comisión de Hacienda, mejor me puede explicar. El artículo 29 de este presupuesto habla de la prórroga por el término de un año, yo recién lo leí, la prórroga del término de un año, el cumplimiento de los criterios de convergencia que recién hacía alusión la presidenta de la comisión, donde se fija la relación de la partida salarial neta de deudas salariales de ejercicios anteriores respecto del gasto total. Es decir, se prorroga el cumplimiento por un año de estos criterios de convergencia, donde la pauta salarial para el año 2013 era del 61%, del 2014 el 58,75%, que nosotros ya aclaramos que en la proyección va a ser más del 61%, y para el 2015 el 56,5%, tal cual lo prevé este presupuesto, que este presupuesto prevé también el 57%. Es decir, que me parece que a lo mejor, y se lo preguntamos al secretario de Hacienda cuando estuvo en la comisión, evidentemente de que no se pueden cumplir con este criterio de convergencia que se había prometido en aquella ordenanza 12.210. Nada más, señor presidente. Sí, por última vez tiene la palabra el concejal Ugauch, atento que estamos discutiendo 3 proyectos juntos. Gracias, señor presidente. El presupuesto 2015 cumple con la ordenanza 12.210. Está prevista el gasto en personal en 55,6 y está previsto los gastos corrientes con respecto al gasto total 81%. El artículo 29 prevé la prórroga, no derogación, simplemente prórroga, justamente porque este gobierno municipal es previsor y estamos viviendo en un contexto inflacionario que la misma nota de elevación del presupuesto lo menciona con respecto a lo que son los indicadores del presupuesto nacional, de lo que el gobierno nacional prevé tanto en inflación como en tipo de cambio y luego no se cumple. Entonces, por eso es que somos previsores y nosotros intentamos prorrogar en la medida en que sea necesario. A hoy
El cumplimiento va a ser estricto y así lo determina el presupuesto 2015, que prevé 81% y que prevé 55,6% para lo que es salario. Y con respecto a los años anteriores lo hemos cumplido, ya que la cuenta general de ejercicio del 2013 ya está tratándose en este Consejo y ahí se ve lo ejecutado y lo realmente cumplido con respecto al gasto en salarial en 61%, que era lo que estaba previsto para el 2013, y lo hemos cumplido. Muchas gracias. Muy bien. Concejal Siciliano, tiene la palabra. Gracias, presidente. No tenía pensado hacer uso de la palabra porque mi compañero de bloque, el concejal Rodríguez, ha sido muy claro, pero el tema del gasto en personal me obliga a hacer uso de la palabra, porque fíjese, la ordenanza 12.210 autoriza como máximo a gastar en esta partida para el año 2015 el 56,5%. Usted bien sabe que el presupuesto simplemente presupone, es decir, no obliga. Entonces Mestre nos dice, miren cordobeses, yo presupongo, yo creería, yo calculo que voy a gastar el 55,6% en personal. Pero por las dudas, la palabra que usaba la presidenta de la comisión es porque somos previsores. Esto significa que por las dudas voy a dejar sin efecto la ordenanza que está vigente y que me impide gastar en personal más del 56,5%. Es decir, cuando uno tiene una ordenanza, sobre todo de este tipo, son ordenanzas que no pueden hacerse para prorrogarse, porque si no, no tiene ningún sentido hacer una ordenanza de tope en gasto salarial. Se supone de que una gestión municipal, sobre todo en materia de gasto salarial, que ha incidido notoriamente sobre el gasto del municipio en los últimos años y que fue uno de los grandes caballitos de batalla del Mestre concejal, del COSAR concejal, cuando ustedes mismos planteaban no gastar más del 50%, porque esa fue la propuesta de la UCR en estas mismas bancas. Ahora, en esa propuesta, fíjense hoy nos dicen, la ordenanza que esté vigente que no es del 50% como planteaba Mestre, porque Mestre decía que no teníamos que gastar más que el 50% en personal. Hoy no podrían gastar más del 56,5%. 6,5 puntos más de lo que decía Mestre que no se podía gastar. Claro, no era gobierno en ese momento Mestre. Hoy es gobierno y la ordenanza dice que pueden gastar el 56,5. Sin embargo, la dejan sin efecto. ¿Sabe qué presupone, o por lo menos presupongo yo, que van a gastar mucho más? A ver, si dejan sin efecto una ordenanza que tiene un tope que es del 56,5, significa que están presuponiendo que no solamente no van a poder cumplir con lo que Mestre planteaba que se tenía que cumplir, que era el 50%, sino que no van a poder cumplir con lo que la ordenanza vigente dicen que tienen que cumplir, que es el 56,5, 6,5 puntos más. Esto es lo que hay que presuponer. Quizás hasta esté bien, quizás hasta tenga necesidad de hacerlo, pero lo que quiero tener es claridad de concepto, porque si no pareciera que estamos dando hipótesis, estamos suponiendo cosas que no son. La verdad es que Mestre, 4 años atrás o 5 años atrás, proponía que el municipio no gastara más del 50%. Hoy, 6 años después, y después de 3 casi que está gobernando, tiene la posibilidad de gastar el 56,5 y sin embargo, deja sin efecto esto porque no puede cumplirlo. Gracias, presidente. Bueno, ahí vamos. Vamos a poner en consideración, en general, el despacho en primera lectura del expediente interno 4.742 E14. Los que estén por la afirmativa, sirva así expresarlo. Aprobado por la mayoría reglamentaria, es decir, con el voto del bloque de la Unión Cívica Radical. Aprobado en general. Tiene la palabra el concejal Conrad.
Gracias, presidente, para solicitar el apartamiento del reglamento para votar en particular el despacho del expediente interno 47-42-14 en bloque, desde el artículo 1 hasta el artículo 29. Muy bien, ponemos en consideración la moción, los que estén por la afirmativa, si vas a expresarlo, aprobado por unanimidad, nos apartamos del reglamento. Pongo en consideración en particular del artículo primero al artículo 29, siendo el artículo 30 de forma, así es. Los que estén por la afirmativa, si vas a expresarlo. Aprobado por la misma mayoría que se aprobara en general. Aprobado en general y en particular en primera lectura. Vamos a convocar a audiencia pública. Voy a poner en consideración en general el despacho en primera lectura del expediente 4743. En general, lo que esté por la afirmativa, si lo hace expresarlo. Aprobado con el voto del bloque de la Unión Cívica Radical. Tiene la palabra el concejal Conrad. Gracias, presidente. Página 10 a la mitad.